Buenas tardes y bienvenidos una vez más a este episodio de Salud y Belleza con Francinet García. Un tema que hemos venido, una serie de episodios que hemos venido tratando que en realidad conmueven muchísimos, y yo creo que el tema del día de hoy toca muchas fibras. Así que vamos a empezar desde ya, porque lo que decimos, el tiempo es corto y queremos aprovecharlo al máximo, porque no nos van a estar haciendo así corte. Entonces queríamos como eso, entrar desde ya en materia con el tema que tenemos para el día de hoy preparado para ustedes. Pero antes de eso, y de darles la bienvenida a mis compañeras aquí en el set, quiero invitarte, si es primera vez que nos estás viendo, suscríbete a nuestro canal RTD Internacional, suscríbete también a las diferentes cuentas de Instagram que tenemos para que puedas tener un mayor acceso a la información que estamos aquí brindando en nuestro canal RTD Internacional. Aparte de eso, activa las notificaciones para que te puedan llegar cuando estamos en directo emitiendo esos diferentes episodios, las diferentes emisiones que hay aquí en nuestro canal. Y bueno, también te invito a que compartas, nos dejes tu comentario, tu opinión de todo lo que si has padecido este proceso X. No tiene que ser necesariamente el deterioro cognitivo, como pudimos ver en los capítulos anteriores. Eso enlaza todo lo que puede padecer una persona que tiene un proceso o una patología que es compleja. Hay patologías, como decíamos en el anterior capítulo, el cáncer, el Alzheimer, que tienen ciertas demandas en los cuidados y que pues de esa manera pueden también cansar, fatigar un poco al cuidador. Entonces, si has vivido esas experiencias, nos gustaría también que nos compartieras en los comentarios, que nos cuentes un poco de tu experiencia para nosotras también ir leyendo, y así también nos vamos enriqueciendo cada vez más y podemos ayudarte también desde una perspectiva, cómo poder atravesar y pasar todo este proceso. Entonces no olviden que cuentan aquí con un equipo de apoyo también, que estamos dispuestas también a irnos colaborando desde este punto. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestras compañeras de buenas tardes, niña. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, sí. Aquí en Europa ya buenas noches, en Latinoamérica buenas tardes. Siempre saludo buenas tardes, porque la verdad tenemos mucho público latinoamericano. Y Latinoamérica al poder. Venezuela, buenas tardes. Buenas tardes. Miss Venezuela. Nada. Bueno, hola chicas, ¿qué tal? Bueno, ya me siento como en casa ya. Muchísimas gracias una vez más por la invitación, y bueno, vamos a desarrollar otro tema muy poderoso que va a estar buenísimo. Así sí, que va a estar muy lindo, de verdad que sí. México. Vale. Miss México presente. Se vale tener ahora su cajita de pañuelos, porque seguramente vamos a despertar y a tocar fibras muy, muy sensibles, y pues bueno, se vale llorar. Se vale, diga, aquí se vale todo. Se vale. No, solo se vale llorar. Perú. Me toca decir Miss Perú. Miss Perú. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Concuerdo con Ana de que saquen sus Kleenex y que se pongan y se den el permiso de sentir, porque no todos los casos son iguales, pero estamos aquí para aportar desde nuestro conocimiento y poder llegar a otros hogares, de repente a quien lo esté necesitando. Así que muy contenta de estar aquí. Nuevamente. Bueno, cuando el deterioro cognitivo progresa, que vamos a hablar hoy del deterioro cognitivo avanzado, cuando ya está en su etapa máxima, y tener que ver que esta persona empieza a olvidar rostros, empieza a olvidar su historia, su entorno, pero hay algo que nunca deja, y es como sus emociones. Lo que tú decías en el capítulo anterior, es como empezar a llevarla poco a poco con esos recuerdos. Se me viene a la mente ahora un episodio de una película que yo amo. Esa película, digo que dentro de mis películas favoritas es esa, y es El diario de Noah.
o un diario de una pasión, donde es prácticamente la historia que se cuenta por un proceso de Alzheimer, del deterioro cognitivo, y suele pasar que la persona, el señor, contaba, le hacía como todos los días, él escribió toda la historia desde que se conocieron hasta pues, el momento que está ella en su periodo máximo ya, en su estado máximo, y él todos los días le lee un capítulo de la historia hasta que llega ya como al final y ella logra como reunir todas las piezas y llega a su memoria como toda la historia que vivieron, y ella cae en cuenta que de la persona que está leyendo el libro es ella. Tremendo, eso, aunque se viva en película, suele pasar, ¿no? Puede pasar dependiendo del tipo de pérdida o de patología. No, lamentablemente cuando hablamos de demencia o hablamos de Alzheimer, Alzheimer realmente es como si se borrara por completo la memoria. De verdad, se borran todos los recuerdos. No recuerdo mi nombre, no recuerdo mis hijos, no recuerdo, o sea, de verdad se pierde toda la memoria. Se queda uno en blanco. Entonces, la persona, el familiar que lo acompaña realmente, o las personas que están a su lado, es acompañarlo desde la comprensión de no forzar los recuerdos, de no insistirle que se acuerde de tal o cual cosa. No es que no quiera, simplemente ese recuerdo para esta persona ya no existe. Ya no sabe cómo comer, ya olvidó cómo vestirse, se olvidó de sí mismo de alguna manera. Entonces sí, es muy duro, es muy difícil, es prolongado. Lamentablemente en la emisión pasada hablábamos de que la familia o las personas alrededor, mismo los equipos médicos, saben que tienen que prepararse porque es un proceso muy largo, muy largo. Puede que el cuerpo, el corazón del paciente esté en perfecto estado, sus riñones, todo está perfecto, todo el cuerpo está perfecto, pero ya no existe esa persona. Es cuando miras un cuerpo, pero ya sus ojos, pero él ya no está ahí, aunque mire sus ojos, ya no está ahí. Entonces, para la familia es muy duro este tipo de pérdida, porque como les repetía también en el programa pasado, es perderlos poquito a poquito, poquito a poquito. Y el fin de esto, pues, llega a ser mucho más duro, aunque da el tiempo para procesar la pérdida. Hablamos de un duelo anticipatorio. Aún así, eso no quita que cuando esta persona parta, cuando nuestra familiar muera, no nos va a doler. Doctora, ¿qué caracteriza la fase avanzada del deterioro cognitivo y cómo evoluciona clínicamente? Bueno, como les decía, pues se olvidan de comer, se olvidan de hablar, se olvidan de bañarse, se olvidan de vestirse. Realmente a lo mejor la analogía va a ser un poquito fuerte, pero es como una plantita. Y esa plantita se le tiene que poner agua. Y esa plantita se le tiene que cambiar la tierra. Y sabemos, muchos, que pues bueno, cuando se le habla a una planta, pues la planta florece o mejora, o sea, pero la planta no nos habla. La planta de pronto nos regala una flor, de pronto nos regalará hojas nuevas, pero la planta no nos habla. Entonces, imaginemos que de pronto nuestro familiar se convierte en una plantita. Y es de nosotros el continuar a hablarle, no forzar, como te decía, no forzar la interacción, tener mucho cuidado cuando te acercas, es explicarle lo que voy a hacer. A lo mejor no hay respuesta, pero sabemos que escucha. No sabemos exactamente si comprende o no, pero escucha. Y sobre todo que es la sensibilidad la que lo va a poder conectar en algún momento, ¿sabes? Ahí estás tocando algo que ya te iba a preguntar.
¿cómo se puede llegar a conectar? Porque, o sea, ya es una etapa en la que obviamente cuando se está pasando y el paciente ya llega a su punto máximo, hay unos que se vuelven agresivos, hay unos que se vuelven muy pasivos, porque obviamente yo me imagino, poniéndome en el papel, debe ser totalmente inquietante el estar en un lugar en el que no recuerdas que es tuyo, que te pertenece, que la gente que está a tu entorno te pertenece, tus hijos que salieron, en el caso si es una mujer, que salieron de ti, porque se pierde literal la conciencia por completo, o sea, el conocimiento de que esa persona es tu hija, que bueno, es difícil. Se pierden los vínculos afectivos, o sea, no es que se pierdan, simplemente se borran. ¿Cómo se puede ayudar a una persona a que pueda conectar con ella sin sentirla tan invadida? Aparte de lo que decías ahorita, de pronto informarle comunicarle lo que vas a hacer. ¿Cómo me voy a acercar a él? Es avisándole, soy yo, estoy aquí, te voy a tocar, voy a hacer esto, voy a cambiarte el pañal tal vez, vamos a prepararte para que te bañes, hoy vas a comer esto, y es darle la orden, abre la boca, porque se olvidan de comer, se olvidan cómo funciona todo esto. Entonces, seguir manteniendo, te digo, nosotros sabemos que la planta no nos va a responder, pero sabemos que tenemos que hablarle a nuestras plantas, es lo mismo. Tener que acercarte y cómo, no sé, me gustaría decirles que hay un manual para que todos podamos acceder y hacer lo mismo. Sinceramente es que no hay un manual, hay principios básicos, pero dependiendo del paciente, de las condiciones del paciente, de la disponibilidad de la familia, de la fatiga o todavía la fuerza que tenga el cuidador primario, es como se van a ir adaptando cada uno de los casos. Cuando ya un paciente llega a un estado muy, muy avanzado de desgaste, ya no nada más de deterioro cognitivo, sino ya un desgaste general, pues bueno, ahí es cuando empiezan a entrar los equipos de cuidados paliativos, donde si están muy agresivos, pues bueno, se le va a dar un medicamento para que se baje la agresividad. Si está muy pasivo, pues tratar de encontrar una manera de que esté activo un poquito, que esté más despierto, que esté despierto no quiere decir que va a regresar su memoria, sino que va a estar un poco tal vez más reactivo a la interacción que yo haga sobre él. Que sea más fácil llevarlo para que se bañe y regresarlo al lugar o cambiarlo de lugar. Si la persona está extremadamente pasiva, que ya no puede moverse de la cama porque ya se le olvidó caminar, pues imagínate entonces todo el esfuerzo que se necesita para limpiarlo, darles estos baños, o sea, a la persona, a la cuidadora o a las personas que ayuden a cuidarlo es, ¿cómo le vas a enseñar a bañar o a mantener la higiene para bañar o limpiar a tu paciente? O sea, desde cómo poner un plástico, cómo utilizar bandejas para lavar su cabello, cómo lavarle las partes íntimas, cómo cuidar que no le salgan escaras. Las escaras son heridas que se hacen cuando la piel está en una constante misma posición. Entonces como la circulación se para, empieza a haber como heridas, irritación que se va abriendo, y obviamente como no hay circulación, pues esas escaras se van haciendo más fuertes. Entonces hay que estar constantemente en esa idea de estar pidiendo ayuda, de estar supervisando, como les decía también en la emisión anterior. Si tú vas a asumir y vas a aceptar que tú eres el cuidador primario, también tienes que tener conciencia de que eres tú quien tiene que decir a los demás cómo organizarse y cómo pedir las cosas. Y el hecho de que tú pidas un tiempo de descanso significa también buenos cuidados para tu familiar o tu paciente. Entonces, el equipo de cuidados paliativos, el equipo multidisciplinario, los que hacen terapia física, los que hacen terapia ocupacional, todo ese equipo tiene que estar alrededor también. Les repito, si estamos hablando de condiciones de alguna manera tal vez privilegiadas, donde se tenga acceso a todo esto, pues
úsenlo, úsenlo, no se cansen de pedir. Si es una situación complicada donde se está fuera de una ciudad, donde el acceso a los cuidados médicos están más difíciles, donde la familia no está cerca, pues hay que buscar a los vecinos. Hay que atender, hay que buscar, hay que solicitar o hay que hacer ruido para que puedan ayudarnos, porque solos una persona no va a poder. ¿Cómo con lo que dice Ana y irlo encauzando, cómo pensaríamos nosotros que de pronto puede ayudarnos a nivelar un poco, a nivel energético? Mira, a nivel energético, para ir conectando nuevamente con esas emociones. Pienso, desde mi perspectiva, que sin alguna gana de hacerlo, las personas sumamos estrés, sumamos tristeza, porque llega alguien y en vez de sumarte un granito de alegría o de liberación o de paz, ay, pobrecito, ay, qué triste, ay, qué difícil debe ser, que yo sé que son palabras que se suelen decir, energéticamente podemos aportar mucha paz, diciéndolo así sin decir nada, con una mirada, con una energía positiva y, como dice Ana, con ofrecernos. De repente, en vez de decir algo que no sume, puedo decirte cómo te ayudo, cómo puedo contribuirte, qué necesitas en este momento, y darle espacio a la persona, darle espacio no solo al paciente, sino al familiar de toma 5 minutos, tómate un día, tómate horas, y dejar la culpa, porque la culpa consume. Y la culpa es un juicio que no lo he pasado, no lo he vivido, no me puedo poner de repente en el sentimiento de la persona, pero por lo que he visto te deteriora. Porque si ayudaste, igual pasó el desenlace que todos sabemos que va a ocurrir y tienes la culpa de. Y si no ayudaste y estás en la otra parte como familiar que de repente no pudo, no hizo, no estuvo, siente la culpa de no haber estado. Y creo que la culpa es un sentimiento y es una energía muy baja, donde todo lo malo ingresa. Entonces, pues ayudar, buscar la forma de colaborar, de contribuir con la energía positiva, con las ganas de querer aportar algo y de siempre sumar, no de restar. Exacto. Eso es muy cierto. Es como lo que decías ahorita también con respecto al llevarlos nuevamente de la mano. Eso es como volver a tener un bebé en casa, ¿cierto? Es tenaz de ver que es volver llevándolo de la mano a esos cuidados que se tiene con un bebé, de tener que hacer atención a que no se caiga, hacer atención en la alimentación, en el que coma bien, en el que realmente acepte la comida que se les va a dar, y que, porque ellos se vuelven caprichosos en cierta manera. Se vuelven como bebés, ¿cierto? Yo creo que es más complicado. Todavía es mucho más complicado que un bebé, porque un bebé está aprendiendo, pero aquí es el contrario. Está cada vez desaprendiendo y no le puedes enseñar. Ah, mira. Entonces realmente tú te vuelves sus manos, sus pies, tú te vuelves su cerebro. Wow. Entonces es mis cuidados más el cuidado de otra persona que no puede regresar. No va a regresar. Eso es lo que es bien fuerte. No regresan. Y los vemos partir y nos vamos despidiendo de ellos, pero no van a regresar. Entonces, ese tipo de pérdidas, les decía hace un momento, es un periodo tan largo, y verlos partir de esta forma es desgastante. Es mucho sufrimiento, hay muchas dudas, hay tristeza, hay pequeños momentos de alegría cuando tenemos esos recuerdos, y yo creo que desde ahí es de donde, en lugar de, tenemos siempre la opción, ¿sabes?, de decidir desde qué, aunque sea muy dura la situación, aunque yo sé que no va a regresar, es saber que soy yo quien va a elegir desde dónde lo voy a cuidar. Si desde siempre la tristeza, la culpa, la frustración, la obligación, o desde esta parte de aceptación
que es así, no es resignación, es ok, acepto que no va a regresar, acepto que va a haber momentos muy difíciles para mí, para la familia, para él mismo, aunque ya no tenga conciencia, aunque ya no sea él o ella, para mí sigue siendo, lo voy a recordar así. Me duele perderlo poquito a poco, pero decido hacerlo desde esta aceptación y lo dejo ir como él me lo está pidiendo, despacito. No es fácil, pero uno tiene también la elección. Y se vale también que en días vayas de la tristeza a la alegría o a la tranquilidad o al cansancio o a la frustración. Se vale, pero en un equilibrio, ¿sabes? Sí. No intentar siempre mantenerte en la aceptación y en la paz. También, ajá, caemos en eso. Gracias. También. O estar siempre en este pesimismo y negación, o sea, tratar de pasar de un lado a otro sabiendo que eso sería lo más sano. Sí. Ahí la parte mental es fundamental, lo de trabajarse mentalmente, internamente, aunque en ese tipo de situaciones como que no es el ambiente ideal, ¿no? Porque uno está viviendo día tras día cómo este familiar se va yendo de a poco, pero imagínate, o sea, si al final tú no te sostienes, ¿tú cómo vas a sostener no solamente al que estás cuidando, sino a los demás, a los otros miembros de la familia? Entonces, yo sí pienso que aquí la parte, y digo porque yo trabajo también mucho con esta parte de la mentalidad y todo reside en cuáles son, desde qué punto de vista lo voy a ver, desde la culpa, desde, no, bueno, lo recibo, lo acepto, no estoy diciendo que lo celebres, pero sí que haya una aceptación y en esa aceptación, bueno, tú digas, mira, esto me está enseñando algo, ¿no? Es ahí donde venimos también todo lo de la parte mental y sí trabajarse para sostenerte porque al final es eso, no puedes. Si no te sostienes tú, no vas a poder sostener a los demás. Es indispensable. Una de las partes es qué rol acepto, ¿no? El rol desde el victimismo, de por qué a nosotros nos pudo pasar eso, porque qué estamos pagando, ay, ¿qué estaré yo pagando? No estás pagando nada. No estás pagando nada. Pues a veces eso sucede, llega. O sea, no es ni culpa del otro ni culpa mía. Puede haber muchas veces, Diana, estas cargas que hablamos de cargas genéticas que sí vienen en la sangre y que se transmiten de generación en generación, pero pues también hay esta carga energética que se transmite a través de creencias, que se repiten y se repiten, que, bueno, desde mi parte muy clínica, o desde la clínica psicológica con las cuestiones de integración, de humanistas, de todo eso, es como estos esquemas que se transmiten a través de generación en generación, pues se van implantando y se van repitiendo sin siquiera cuestionar si me siguen perteneciendo, si me sirven en mi actualidad, porque muchas veces estamos repitiendo estos esquemas que se transmitieron, que son leyes invisibles o creencias invisibles, desde mi 2100 no sé qué, exabuelos o tatarabuelos y de todas esas generaciones. Desde mi punto de vista es esta parte transgeneracional que se va pasando. Diana tendrá otras maneras, otras palabras para hacerlo o para explicarlo, pero se transmite todo esto también. Entonces, ¿cuándo decido yo realmente dejar de ser la víctima o victimizar a mi familiar o victimizar a los otros? Y ahí es donde viene el cambio. O sea, yo elijo desde la aceptación de que esto está pasando, pero no lo deseo repetir. Lo hago, cuido desde otra perspectiva, desde otro sentimiento, desde otra emoción. Lo corto. Y, con esto termino yo. Eso es positivo porque lo que decías, el poder tener como esa agilidad o esa habilidad de poder tener conciencia de las cosas y llegar a un punto en el que, bueno, me puedo preparar. Por ejemplo, en el caso, este tema que se ha venido tocando en los diferentes episodios, como aprender, bueno, si soy la persona que lo estoy pasando y me he cegado y no he pedido ayuda, no he encontrado la forma de cómo hacerlo, de cómo abordarlo,
y con todas las pautas que hemos venido dando a nivel de cada episodio y llegando ahorita también a este punto, es también hacer énfasis en prepararme, porque nunca estamos exentos a que un caso como este vaya a tocar la familia. Y yo creo que estos espacios nos permiten poder, como dice, bueno, yo no he pasado eso, pero en el caso tal de que me llegue a pasar, entonces... O de que me toque a mí. O exacto. ¿No? ¿Cómo puedo prepararme? El hecho es que, bueno, yo no sé si mis colegas lo conocen, pero está esta parte de las voluntades anticipadas. Uh-huh. O sea, lo importante que es decirle a nuestro familiar o a nuestra familia, cuando, si esto me llega a pasar, si tengo un accidente, por favor, que no me revivan, que no me pongan aparatos, que no me tengan con vida artificial. Déjame ir. ¿Cómo elegimos morir? Exactamente. ¿Cómo elegimos morir? ¿Sabes que, perdóname, sabes que de lo que tú decías, hablando del tema de la muerte y el tema de que va a llegar este capítulo final, dentro de todo lo un poquito de la energía y de lo que yo he aprendido, hay un tema que se llama así, ¿no? Cómo aprender a morir o cómo llevar a un familiar que va al borde de la muerte. Suena crudísimo y de repente en el desconocimiento no me ha pasado. Me ha pasado con una mascota que es totalmente diferente, pero les cuento el dolor que yo sentí. El sentimiento. No, que yo sentí, no es diferente. Pero yo me sentí morir, pero estamos hablando de personas, de familiares en este caso, entonces no lo he vivido, pero en el curso decían como, déjalo. Nosotros nos aferramos y decimos, no te vayas, quédate conmigo, ¿por qué me haces eso? Y le creamos una carga a la persona. Y todo es energía, frecuencia y vibración, entonces el cuerpo ya descansa, se quiere ir, ya él eligió irse, pero dice, ay no, tal persona me ama, me voy a quedar un poquito más, no me voy a ir por esto, no se han puesto a pensar cuando la familia dice, fulano, la tal persona estaba esperando a sus hijos para que vengan y despedirse, es porque realmente el cuerpo sabe y dice, bueno, yo voy a esperar esto, o simplemente se va durmiendo, o simplemente se va con una risa, con una película, con una música, porque ya todo está escrito. Y como les decía hace un ratito, todos estamos en un plano, desde la energía, donde Gabriela es en otro plano Miss Universo, que ya lo es aquí, en otro plano es reina de España, en otro plano es una abogada, y todas estemos en un plano diferente. En este plano en el que estamos juntas compartiendo acerca de un tema, pero ya hemos vivido, ya viviremos y ya pasó también un plano. Entonces hay que aceptar y hay que soltar. Hay que soltar y por el bien de uno mismo, del cuidador de la familia y por el bien de la persona que eligió irse y que tocó de esta forma, ¿no? Sí. Muy fuerte. Después, porque eso que tú estás diciendo, nosotros, o sea, yo digo que estudiando todo ese tema, uno va enlazando las conexiones de las experiencias que uno en la vida va atravesando, va viviendo, y preparar este tema me ha llevado, y escucharte hablar de que hemos pasado por muchas facetas de este duelo, por así decirlo, que se vive, porque es un duelo largo. Muy largo. Es un proceso en el que hay que trabajar mucho la aceptación, y lo que tú decías con respecto a que es tanta la carga que se le impone a la persona en su momento crítico, ya final. Lo digo porque en mi caso se vivió cuando mi papá ya estaba en su lecho de muerte. Todo el tiempo se le decía, no, espera, mi hermano no estaba con nosotros, él vivía en Ecuador, entonces, no, espérate que John ya llega, y mi papá estuvo todo el tiempo con esa de que él ya llegaba, y la demora fue de que hubo una confusión, porque, bueno, tengo un hermano externo por parte de mi papá, y llegó primero mi hermano externo, y obvio, nosotros egoístamente no habíamos pensado también como en su proceso, en su dolor, y él llegó primero que mi hermano, y cuando él le dijo hola papá,
en la cabeza de, yo creo, en la cabeza de mi padre, todo el tiempo estuvo, era que el que llegaba. Era tu hermano. Era mi hermano y claro, mi papá ahí dio como su último respiro. Sí, yo te digo, o sea, por eso te digo, cuando hemos ido preparando, hemos ido hablando, me vienen llegando como esos recuerdos a la mente. Y muy tenaz esto. Sí, de verdad que es muy tenaz porque sin quererlo, él lo pasó. O sea, y él pensó que cuando llegó y mi hermano le dice hola papá, mi papá ahí dio su último aliento y 5 minutos después se fue. Llegó mi hermano. O sea, fue todavía más dramático. Duro. Claro, porque él llegó 5 minutos después y no alcanzó a ver a mi papá, al menos como ese último aliento de vida y que él pudiera decirle, bueno, aquí estoy, ya puedes descansar. Fíjate que vamos a tocar, o bueno, a lo mejor nos vamos a ir un poquito más allá de la etapa avanzada, que creo que ya nos salimos más de la etapa avanzada y de lo que puede pasar y estamos hablando más de esa etapa final de vida, ¿no? Ese acompañamiento que se le da a las personas ya en los últimos minutos, si queremos hablar así, minutos, horas de vida. Y sí es cierto, ahí entra mucho la parte que a mí me ha sorprendido cuando he llegado a acompañar a las personas en fase final de vida, es ver cómo la voluntad humana, o más bien la voluntad del ser, porque ya el cuerpo pues ya está a punto de ser entregado, ¿no? Se lo devolvemos a la tierra. Pero esa voluntad del ser, de tener que esperar, de querer escuchar esa última voz, o querer dar ese perdón, o soltar eso que no nos deja ir, o querer eso último que nos está preocupando. Muchas veces las personas, el paciente en fase final, te pide, por favor, ayúdame a que ya me vaya, ayúdame a ir, pero porque ahí tienen muchísimo dolor físico. Cuando entra el equipo de cuidados paliativos, quitan el dolor, entonces ya entra la parte más de psicología, de tanatología, de acompañamiento, no nada más con el paciente, sino con la familia, es ayudarle a que pueda expresar qué es eso que lo está haciendo sufrir. El dolor es físico, pero el sufrimiento ya es más interno. Allá, ¿no? Entonces, cuando empiezan a pedirte que están preocupados por esta situación, por la casa, que están preocupados porque el hijo no pagó esto, porque tiene deudas, porque la hija está en una relación mala, y es, empiezas a trabajar con las personas para poder ayudarles a quitar ese sufrimiento. Cuando hablamos de una persona que está ya despidiéndose porque el deterioro cognitivo es ya inminente y ya no hay nada más que hacer, no deja de ser doloroso, pero sí es increíble ver cómo pudiera existir en ese último minuto, esos últimos momentos, una lucidez. Tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama este nombre, de esta lucidez antes de la partida, o esta mejoría que se ve que uno dice, no, increíble, se levantó, comió, pidió pero lo que quería. Es precisamente este último golpe de energía, podemos decirlo, para que pueda tener esa última despedida y poder irnos. Entonces es increíble cómo podemos prepararnos a través de la voluntad anticipada, a través de explicarle a nuestros familiares, conocidos, amigos, a quien más confianza le tenga, decirle, si me llega a pasar esto, por favor que se haga esto y esto, si me llega a pasar esto otro, por favor, si tengo un accidente, por favor que no hagan esto y esto, por favor, mis cosas, mi televisión, mi mascota, mi silla preferida, quiero que se la quede tal persona, o sea, todos podemos tener eso, no necesitamos ser diagnosticados con una enfermedad terminal, no necesitamos estar enfermos, es realmente tomar conciencia qué podemos hacer y qué queremos que se haga después de que yo físicamente no pueda decir lo que quiero, pero ya lo dejé expresado y quiero que lo respeten. Y se lo entrego a alguien para que siga respetando. O sea, la persona, no porque pierda sus capacidades mentales, no porque
deje solo el cuerpo tiene que seguir respetándose porque la persona ya dejó por explícito qué es lo que quiere que se haga con su cuerpo. Bueno, ya para cerrar, porque pues nos quedamos siempre cortos. ¿Qué mensaje dejaríamos a quienes hoy viven este proceso y sienten que están perdiendo a un ser querido? Y lo que tú decías, es una pérdida que se hace paulatina, poco a poco. Si su familiar, antes de llegar a una etapa avanzada, ya le pudieron preguntar, o él solo de manera voluntaria pudo decir lo que quería, lo que esperaba, respétenlo. Respeten su voluntad, asegúrenle que van a hacer eso que quiere. Aceptación, ¿no? También es el aceptar. Que, ojo, suena muy fácil decir, ¿no? Sí. Porque tú estás en ese momento, a ver, yo no es que lo he vivido así, la verdad, pero sí puedo ponerme en ese lugar, ¿no? O sea, no debe ser nada fácil, pero es que también cuando no aceptamos le estamos dando esa carga a esa persona, y esa persona ya decidió no continuar, ¿verdad? De cierta manera, por decirlo así. Entonces yo sí pienso que la aceptación es fundamental y la parte de trabajarse, de conectar, ¿verdad? Sabiendo que bueno, que tuviste tus vivencias con este ser querido, de que fueron muy bonitas y que al final eso va a quedar para siempre, ¿no? Al final esos recuerdos es lo que va a quedar allí y quedarse con eso, porque ¿qué más puedes hacer en ese momento? Y bueno, lo de la parte mental que lo dije anteriormente, ¿no? Bien. ¿Qué se puede hacer? Aceptar, como Gabriela lo dice, perdonar, si hay algo que perdonar al final del camino, para que la persona que se está yendo se vaya libre, se sienta libre. Muy bien. Y aceptar, como dice Ana, si la persona decidió A y B, pues hagámoslo, porque es respetar la última decisión, la última palabra, lo que quiso la persona. Y yo diría, aunque suene así muy, muy fuerte, disfrutar cada minuto. Porque desde que ya tenemos este diagnóstico, no solamente esperar al final del camino, sino desde que ya lo tenemos, no pelear ni luchar con él, ni renegar de por qué, sino disfrutar todo el largo o corto camino que me quede, y cuando pase lo que tenga que pasar, saber que desde mi perspectiva, desde mi punto y desde que todo lo que yo tuve que dar lo di al 100 y no me guardé nada. Entonces creo que eso es algo muy bonito, porque al final del camino siempre vamos a sentir la tristeza, la pena del que el ser querido ya no esté, pero habiéndolo dado todo, la carga y la energía también pasa más, es más llevadera. Así es. Bueno, aunque la memoria se borre, el amor no desaparece. Y este martes, hoy, cerramos con broche de oro, como se dice, con un homenaje a la dignidad de lo que es la pérdida de en medio de este deterioro cognitivo. Así que lo más que nos queda es compartir al máximo lo que tú decías. Mucho se habla de los procesos que pasamos y se trata de aprender a amar ese proceso. No desde la culpa, no desde la frustración, sino desde el amor, de que es difícil, pero no es imposible, y que podemos con amor, con paciencia, porque hay que tener mucha paciencia para poder atravesar ese camino tan largo, porque en realidad es un camino que es bastante desgastante y frustrante para la persona que se está ocupando, y al mismo tiempo para la persona que lo está padeciendo, porque en su estado, dentro de lo que cabe, los inicios, que está siendo aún consciente y que ya es consciente de la enfermedad y que ya es consciente de lo que se viene, es frustrante para él porque se va a sentir como carga. Entonces tratar como de pronto de, a nivel familiar, mismo la persona que se va a ocupar, tratar de tenerle paciencia y de llevar las cosas con amor, de la mano, mostrándole que no es una carga,
que es un proceso que va a atravesar, pero que va a estar acompañado, que no va a estar solo y que se va a pasar, que va a llegar el momento, pero que con amor, que es la base fundamental de todo, se puede terminar con un cierre bonito, por así decirlo. Así que niñas, muchas gracias por estar hoy aquí compartiendo con nosotros una vez más. Gracias por sacar de su tiempo y estar acá apoyándonos desde su punto, desde su perspectiva, experiencia. Doctora Ana, mil gracias. Mil gracias, que se nos va de vacaciones, Doc. Me voy de vacaciones, así que extrañenme mucho. Sí, pero ya la tendremos también otra vez. No tiene permiso de irse mucho. Así que bueno, le deseamos un buen viaje, mi Doc. Gracias. Buenas vacaciones. Unas vacaciones, merecidas vacaciones. Unas merecidas vacaciones. Okay, bueno, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias Ana. a ti. Gracias a ustedes. Gracias, chicas. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio, el próximo martes, 8 p.m. aquí en nuestro canal RTD Internacional. No se pierdan el próximo episodio porque empieza una nueva serie que los va a mover de su zona de confort. Les van a remover historias, pero de esas así, viejas. Sí, así es. Así que no se pierdan el próximo episodio de Salud y Belleza aquí con Francinet García en el canal RTD Internacional. Un beso, se les quiere mucho. Chao. Chao. Hola, buenos días, soy Carlitos Belvid, te espero en mi tienda en Belvid. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, Rue de Faubourg du Temple. Gracias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Aquí su amigo 100% colombiano Fercho los saluda y les recuerda que estamos en el 116 de la Rue Orfila, en París 20. Metro Perpor o Metro Gambetta, los esperamos lunes y martes desde el mediodía hasta las 3 de la tarde y luego tenemos servicio también a partir del miércoles en la noche, miércoles, jueves y viernes de 7 de la noche a 10 de la noche. Y sábado y domingo estamos en jornada continua. Momentos privilegiados y sabores inolvidables. Vengan donde Fercho, que con el mayor de los gustos los atenderé. Colombia. Hola, soy Francinet García y te estoy invitando a nuestro estudio de belleza. Estamos ubicados en el centro de Chatillon. Aquí podrás encontrar diferentes tratamientos en cuidado facial, corporal, micropigmentación de cejas y de labios. Puedes contactarnos a través del 0611-727432. 0611-727432. Recuerda que aquí en Francinet García Brows Studio, tu belleza es nuestra prioridad.